Buenas tardes. Yo soy Fabián Torres, les voy a hablar de un proyecto que estamos realizando. Es un proyecto multidisciplinario que estamos realizando en tres instituciones grandes de aquí de México, como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Epidemiología. Lo que nosotros estamos tratando de realizar es un sistema experto para el apoyo en la evaluación y la clasificación, la asignación de riesgos en la alteración del crecimiento de fetos, ¿no? Entonces, somos prácticamente 5 laboratorios los que participamos en este proyecto. De la UAM Iztapalapa participa el Laboratorio de Neurotecnología y también el Laboratorio de Fisiología Humana y de Fenómenos Fisiológicos, que ellos se encargan de obtener señales biomédicas de las madres. El Departamento de Medicina y Cirugía Fetal del INPER y el Laboratorio de Imagenología Biomédica y el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes de la UNAM. El objetivo de este proyecto es hacer un sistema de evaluación fetal utilizando diversos auxiliares automáticos y semiautomáticos que permitan tener menor dependencia de los operadores para poder asignar riesgo a los fetos durante su tercer trimestre de gestación. Y sobre todo, se conste con que trate el problema de alteraciones de crecimiento. El problema de alteraciones de crecimiento pues es un problema el cual debemos de clasificar embarazos de alto riesgo, porque estos impactan mucho en la morbilidad y la mortalidad, tanto materno como fetal, y siempre van a existir grupos que van a tener mucho mayor riesgo de desarrollar complicaciones, ¿no? Y este es un problema que tiene varias causas. No es un problema que tenga una sola causa y hay varias maneras de poder nosotros investigar qué es lo que está pasando con estos fetos. Por ejemplo, podemos tener alteraciones neurológicas, obesidad, síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión. Entonces, las alteraciones en el crecimiento del feto nos van a llevar a diversos problemas con diversas causas, y esto hace que sea un problema bastante complejo que se tiene que resolver desde diferentes perspectivas, ¿no? Actualmente en México no se cuenta con herramientas que puedan ayudar a predecir fetos que tendrán un mayor riesgo de desarrollar alguna complicación en su crecimiento. En el Instituto Nacional de Perinatología, la prevalencia de estos fetos con alteraciones en el crecimiento, o que también los podemos llamar como restricción de crecimiento, que esto quiere decir que existe alguna patología que no deja a los fetos crecer en su curva de normalidad, de acuerdo a estas curvas de normalidad. Entonces tenemos aproximadamente un 10 a 20% de prevalencia en los fetos, y esta prevalencia aumenta más en regiones que tienen en países subdesarrollados y en regiones de pocos recursos económicos, ¿no? Entonces este es un problema que ataca prácticamente a todo México, y el problema que tenemos es que no existen en verdad las herramientas adecuadas en México, porque no tenemos curvas de normalidad específicas para la población mexicana. Se usan curvas de normalidad que están hechas en Chile, que es las curvas que más se parecen a la población mexicana, pero aún así no tenemos herramientas que puedan ayudar a esto. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente un sistema experto con la ayuda del INPER y los expertos en estos problemas para poder resolver esto, ¿no? Entonces, pues junto con el INPER y todos estos laboratorios de la UNAM y de la UAM, lo que se tiene que hacer es hacer la evaluación de la función cardíaca fetal. Es uno de los indicadores para nosotros saber si el feto está teniendo un crecimiento adecuado para su edad gestacional. La evaluación neurológica, estructural y funcional, esto es pues obtener de alguna manera imágenes de la estructura neurológica y de su funcionalidad para poder ver si hay algún problema por ahí, ¿no? El análisis de imágenes de ultrasonido para la determinación del bienestar fetal y el análisis de las fluctuaciones cardíacas materno y fetal. Entonces, en grandes rasgos, el proyecto se divide en 4 módulos.
Una es la evaluación del crecimiento, peso y composición fetal. Uno de los principales problemas con las alteraciones del crecimiento es que muchas veces se puede confundir el diagnóstico de restricción del crecimiento con un feto de bajo peso para su edad gestacional, ¿no? Existimos diferentes tipos de personas, unos más pequeños que otros, y esto no quiere decir que tengamos algún problema, sino que simplemente vamos a pesar menos o vamos a tener menor talla, pero pues siempre es difícil hacer estos diagnósticos en un feto que no podemos en verdad hacer una auscultación directa hacia el feto, ¿no? Porque se encuentra dentro del vientre de la madre y pues no podemos hacer una auscultación directa. Entonces la evaluación del crecimiento, peso y composición fetal es muy importante porque es una de las primeras etapas para nosotros poder diferenciar entre si este feto solamente tiene una composición pequeña o en verdad hay una patología que no lo está dejando crecer, ¿no? La segmentación y el análisis de estructuras fetales en imágenes de ultrasonidos es importante porque esto nos va a ayudar justamente a evaluar la composición fetal y obtener otros rasgos importantes para el diagnóstico. El análisis automático del movimiento del corazón en ultrasonido, y eso aunado al análisis del electrocardiograma abdominal nos va a ayudar a ver si la función cardíaca del feto está siendo correcta o no. Con estos 4 módulos principalmente se planea hacer una clasificación automática de biomarcadores, que son todos los que se van a tener en esto, para dar un diagnóstico temprano a esta condición clínica y poder actuar a tiempo. El primer módulo, en verdad es un módulo que está, aún no se está desarrollando, porque involucra la fórmula para el cálculo de peso fetal estimado, se necesitan realizar valores de referencia poblacionales, de biometrías, evaluación de la composición fetal y mediciones de área en grasa. El problema de este módulo es que es un módulo que para nosotros poder realizar estas dos primeras partes, que es la fórmula para el cálculo del peso y los valores de referencia, es que necesitamos primero tener información de suficientes pacientes para poder nosotros hacer análisis estadísticos y poder resolver estos dos primeros problemas. Y como pues, se ha visto durante todo este coloquio, pues el almacenamiento de datos, la captura de datos, pues es un tema complicado y que al menos para este problema no se ha podido resolver en México, y no tenemos una base de datos suficiente con pacientes que tengan alteraciones en el crecimiento para poder realizar esto y realizar nuestras curvas de normalidad. Entonces, lo que estamos proponiendo es, con los pocos datos que podemos obtener y que tenemos en este momento, pues, intentar utilizar la computación para resolver este problema y quitarnos esta parte de la estadística por el momento, ¿no? Entonces, en el módulo 2 tenemos segmentación de estructuras fetales en 2 y 3 dimensiones, y para evaluar la estructura fetal tenemos parámetros que utilizan los perinatólogos, que son el diámetro paletal, la circunferencia craneal, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur. Entonces, los laboratorios de la UNAM y de la UAM han hecho todo este trabajo de procesamiento de imágenes para poder extraer estas características. Algunos ya los mencionó el doctor Fernando, algunos los mencionó la doctora Jimena. Entonces, pues de aquí podemos sacar alguna información de esto, ¿no? Las técnicas de flujo óptico aplicadas por el laboratorio del doctor Boris nos ayuda a obtener información del movimiento cardíaco en imágenes de ultrasonido, y de aquí nosotros podemos empezar a sacar información acerca de cómo está funcionando el sistema cardíaco del feto. Y esto que es el análisis del electrocardiograma abdominal, que es un trabajo que realizan en la UAM, pues es obtener señales de electrocardiograma del abdomen de la madre para así poder separar los datos de los complejos QRS del feto y de la madre, y de ahí poder obtener también índices que nos den cómo es que este feto y la madre se están comportando con su función cardíaca. Después de todos estos datos que estamos extrayendo de estos proyectos tan variados que tiene estos módulos, pues tenemos que hacer la clasificación automática de estos biomarcadores. El problema de esto es que
como ya les dije, existen muchas causas. Y estos biomarcadores que obtenemos son solamente una parte de los datos que necesitamos para nosotros poder dar un diagnóstico. La historia clínica de la madre, dónde vive la madre, con qué se alimenta, todo eso involucra. Entonces, necesitamos un sistema de almacenamiento de datos que contemple todo esto, tanto los datos que estamos obteniendo nosotros del análisis de imágenes y del análisis del electrocardiograma, aunado al historial clínico, ¿no? Entonces, al final de esto vamos a tener nosotros un paciente que va a tener muchísimos datos que van a estar involucrados en el diagnóstico, y pues tenemos que hacer un análisis de estos datos, en verdad, cuáles son los importantes y cuáles debemos de trabajar, ¿no? Entonces, pues se debe hacer un análisis de selección de características de cada paciente que nos ayude a poder resolver este problema, porque va a haber algunas de estas características. Ahorita hemos desarrollado un sistema de base de datos que tiene, por cada paciente tiene al menos 500 variables o más que están involucradas, la historia clínica de la madre, su localización geográfica, bueno, en fin, tienen muchísimas, aunado a todo lo que ya les hablé de los proyectos. Entonces, pues va a haber variables que no van a tener información valiosa para nosotros, va a haber muchas variables que van a estar correlacionadas entre ellas, entonces también hay que evitar trabajar con variables que nos estén dando información igual, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una selección de características, un diseño de la validación e implementación del sistema automático de clasificación, ¿no? Para la clasificación, en este momento estamos utilizando los algoritmos de Random Forest o bosques aleatorios, que son una combinación de árboles de decisión, que son los árboles de decisión, son clasificadores muy sencillos, en donde se entrena un ensamble de árboles basándose en muestras aleatorias. Entonces nosotros tenemos un mundo de muestras. De estas muestras tomamos características aleatorias y tomamos pequeños pedazos de toda nuestra información y creamos un ensamble de árboles que nos van a dar diferentes resultados. Al final de cuentas, se toma como el resultado de la clasificación, se hace una votación por cada árbol, da un voto para ver si este feto tiene o no tiene alteraciones del crecimiento. Y la ventaja de estos sistemas de bosques aleatorios es que, como es un sistema que cada uno de sus árboles está entrenado con un set diferente, pues tiende a no sobreajustar los datos a un problema, ¿no? Entonces, un dato con tantas características como pues no va a estar sobreajustado a ciertas cosas, porque tenemos diferentes clasificadores que están trabajando al mismo tiempo para darnos un resultado. Ahora, como ya mencioné, pues tenemos muchísimas características, y uno de los problemas principales de la mayoría de los clasificadores es que si nosotros tenemos muchas variables, probablemente nuestro performance en nuestros clasificadores vaya a decrementar. Entonces es importante reducir el número de características y quedarnos solamente con las características necesarias para trabajar. En este momento estamos trabajando con algoritmos genéticos, que son algoritmos basados en la selección natural y en la reproducción sexual, en donde tenemos una población de individuos los cuales tienen diferentes características. En este caso serían las características de la madre, las características del feto, obtenidas de los marcadores biométricos, y se hace durante generaciones, se van evolucionando estos individuos hasta encontrar la mejor solución, ¿no? Entonces, cada generación se va haciendo una selección natural de los mejores individuos que dan buenos resultados para este problema, y se va haciendo una reproducción sexual entre los mejores individuos, una mutuación de los peores individuos para obtener mejores individuos, ¿no? Y así se va evolucionando estos algoritmos hasta encontrar un individuo que tenga ciertas características que sean las mejores para solucionar nuestro problema. Entonces, al final de cuentas, como ya les mencioné, este es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo aplicativo que como aplicación, pues lo que estamos buscando es justamente entregarle al Hospital de Perinatología por el momento, y después a otras instituciones de salud, pues un sistema que les ayude a dar esta solución a este problema que afecta al 10-20% de los fetos en México, ¿no?
Y a su vez, pues este es un trabajo de investigación que ha dado muchos resultados académicos. Hemos tenido varias publicaciones relacionadas con el trabajo en este proyecto, así como tesis para la obtención de grados de alumnos de maestría y de doctorado. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por la plática, está bastante interesante. ¿Preguntas? Muchas gracias, muy interesante. Menciona usted que en México no existen los elementos necesarios o las herramientas necesarias para esta investigación. ¿En qué otros lugares sí existe y en qué consiste? Bueno, esos son dos problemas que es lo que estamos tratando de atacar. El primero es que no tenemos estas curvas de normalidad, no se han hecho estudios por la falta de almacenamiento de datos, de todos estos datos que tenemos, no se han podido hacer estudios en México y poder crear estas curvas de normalidad para calcular los pesos normales del feto, ver cuáles están. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, que no tenemos datos suficientes para hacer estas curvas de normalidad, pero en otros países se han hecho estas curvas de normalidad. Por ejemplo, en Chile ellos tienen una base de datos suficiente para poder hacer esto. Y la segunda es que México no cuenta en verdad con una suficiente cantidad de expertos que puedan hacer el diagnóstico de alteraciones del crecimiento como tal, ¿no? Principalmente la mayoría de los expertos se encuentran en el Hospital de Perinatología, entonces casi todos los pacientes de la República son referidos para allá. Entonces ese es un problema de salud que pues, involucra a gente que tienen que estar yendo de comunidades marginadas. Entonces, si contamos con sistemas de este tipo que se puedan implementar en regiones alejadas del centro de la ciudad, pues entonces vamos a tener mucha más facilidad para dar estos diagnósticos. Sí, entonces refiriendo a eso, entonces, ¿estás seguro cuando dices que México no cuenta? Pues el Instituto Nacional de Perinatalogía no cuenta. Es difícil creer que tomando todos los elementos médicos en todo lo privado, entonces todos los hospitales grandes privados que seguramente no van compartiendo sus resultados con el Instituto Nacional. Entonces no es un problema tanto de México, creo, es un problema de organización, de fragmentación de información. Sí, sobre todo, por ejemplo, el Hospital de Perinatología cuenta con su registro electrónico de pacientes, pero aún así acceder a él es muy complicado para sacar todas estas cosas. Pero hay que cuidar con el lenguaje, suena como país, tenemos, entonces somos tan primitivos que no tenemos este tipo de datos. Existen, entonces muchas veces con los datos no es el problema que no existen, es el problema de cómo organizar su integración, y es igual en Estados Unidos muchas veces, entonces su sistema de salud es muy fragmentada y muchas veces es difícil ir poniendo, no es un sistema nacional de salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, un comentario, lo que dice el doctor es muy cierto. En el Hospital de Cardiología existen muchos especialistas en malformaciones genéticas. Yo tengo una pariente muy cercana que estuvo ahí atendida. Precisamente no se le detectó absolutamente nada en el crecimiento fetal hasta los 15 días, que fue cuando experimentó un crecimiento y se dieron cuenta que tenía una malformación grave. Pero todos esos datos los detectó el médico, un médico que desgraciadamente ya falleció, el doctor Fauciatier, que se dedicaba al estudio de las malformaciones genéticas. Entonces ellos tienen un banco de datos muy interesante, por ejemplo, para aportar. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan complicado, bueno, esta información existe, como dicen, pero qué tan complicado ha sido el contacto para que esa información existente se las proporcionen en realidad? Porque, bueno, la poca experiencia trabajando con salud es que a veces tienen la información, pero también hay mucha restricción administrativa detrás para proporcionar esa información, ¿no? Sí, bueno, este es un trabajo que llevamos trabajando con el Hospital de Perinatología. En este proyecto llevamos trabajando 3 años con el Hospital de Perinatología.
los diferentes laboratorios llevan más años trabajando con eso, pero en este proyecto llevamos 3 años trabajando y pues es difícil poder tener este acceso a la información. Al menos en mi experiencia con el Hospital de Perinatología es que primero la mayoría de sus datos se encuentran en papel, están en un archivo donde tiene que bajar un experto médico a sentarse al menos 1 hora a checar un expediente para poder sacar los datos que necesitamos para esto. Y la otra es que el acceso a su registro electrónico también está muy restringido, entonces no es fácil tener el acceso y es por eso que nosotros estamos creando este sistema de almacenamiento de datos para que al menos por el momento lo utilice el Hospital de Perinatología y empiece a recolectar los datos necesarios para este proyecto principal. Pues agradecemos mucho la plática. Muchas gracias. Nuestra